Nos metemos de lleno en un asunto de coyuntura política. Luego de terminar una semana compleja, el analista político José Carlos Requena nos acompaña a través de Zoom para conversar un poquito de las cosas que él ha percibido en estas semanas complejas. José Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Encantado. ¿Cómo estás? Buenos días. Te llevo un ratito al terreno jurídico y a la nota que acabamos de ver sobre la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué sensación te dejó lo dicho por el tribunal y por el doctor Francisco Morales? Mira, yo creo que en la medida de que digamos, es algo que lamentablemente el TC no hizo en su momento, ¿no? Esta resolución que sacó y que en su momento bendijo el 30 de septiembre, yo creo que era absolutamente contraproducente, ¿no? En el sentido de que esta figura de la denegación fáctica creo que era algo que tenía que revisarse y aclararse. De acuerdo. Ahora, si con lo que han sacado se da más bien, yo no he revisado al detalle la sentencia, a veces toma días que la emitan, si con lo que han sacado más bien incurren en lo que tú mencionas, creo que es algo efectivamente peligroso, ¿no? Como también es peligroso algo que pasó en los últimos días, que es el caso de la ex fiscal Soraya Ábalos, ¿no? Entonces, en esa medida, creo que el equilibrio, lamentablemente, pareciera estarse rompiendo, ¿no? Y creo que en esa medida tendríamos, bueno, ver cómo porque claro, ya siendo el TC la instancia suprema, ya uno no sabe a dónde más ir, pero es sin duda una cosa que siembra dudas y preocupaciones, ¿no? Tú sabes, José Carlos, que ayer estuvo con nosotros aquí en el programa el doctor Morales y le preguntábamos, digamos, usando una palabra un poco gruesa, yo lo reconozco, yo le decía, es que percibimos a un tribunal constitucional servil al Congreso de la República, básicamente por esta sentencia, pero también recordarás esa sentencia que permitía el gasto del Congreso de la República y de los congresistas que estaba prohibido, o en las medidas cautelares presentadas por las decisiones de algunos congresistas, entre ellos el reglamento para la defensoría, para el acceso a la Defensoría del Pueblo. Y él me decía que no, que era una percepción equivocada del Tribunal Constitucional. ¿A ti qué te parece? Mira, por estos casos que has mencionado, efectivamente, digamos, como que hubiera perdido la facultad de control, ¿no? Y eso creo que es algo... Ahora, sí es cierto que los últimos TCs como que han sido bien bamboleantes con el poder político de turno, ¿no? Yo recuerdo, te decía, en el caso del 30 de septiembre, el informe que emitieron en enero del año siguiente, el año 20, la verdad no te decía nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que tampoco es tan novedoso. Ahora, yo sí era un poco más, tenía mayores expectativas. Así es. Porque después de mucho tiempo habíamos renovado el TC de manera completa, porque siempre teníamos esta cosa medio mixta, 1 una vez, 2 otra vez, 3 otra vez. Ahora habíamos renovado a 6 de un plumazo y entonces todos tenían cierto bagaje académico y entonces, pues yo tenía otras expectativas y efectivamente lo que creo que se está perdiendo es este control, ¿no? Porque ahora te digo, ya, después de estas cosas cuestionables, ¿a dónde se va? Y eso es lo que ya no queda. Y es algo, sin duda, lo de la iniciativa de gasto, sin duda fue para mí el primer campanazo de este comportamiento que tú señalas, ¿no? De acuerdo. Ahora, José Carlos, para cerrar este tema y una discusión más de fondo, que no solo se produce en el Perú, se produce en general en los países herederos del derecho romano y donde hay un tribunal constitucional, que siempre es la elección de los magistrados, ¿no es cierto? Siempre es una discusión que habrá que tener. Yo me pregunto por qué ningún partido levanta la bandera política que le proponga al país una nueva forma de elegir magistrados. Mira, yo creo ahí por una consideración muy básica de no querer perder poder, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el momento que eso sale del ámbito parlamentario, pues terminan perdiéndolo. Ahora, yo creía que ese era el espacio más por lo menos en términos formales, Okay. ¿no? El espacio parlamentario, por ser el espacio representativo, como que es el espacio en el que tendrían que efectivamente ver qué cuotas o qué intereses son representados de alguna manera en esta elección también. Lo de malo es que últimamente hemos entrado en una dinámica en el que la política ya no es solo representación de posiciones, sino de intereses, y eso es algo, la verdad, complicado y difícil, ¿no?
José Carlos, todos los especialistas en el poder, en la lectura y en las calidades de los poderes legislativos en nuestro país señalan la necesidad de ir paso a paso hacia un proceso bicameral nuevamente en el Congreso de la República, hacia un sistema bicameral. Sin embargo, es un sistema que no va a funcionar con el sistema de partidos que tenemos y con la calidad de la representación que ostentamos. Pese a todo, ¿deberíamos ir hacia esa bicameralidad o habría que esperar un poco en tu experiencia y en tu perspectiva? Mira, yo creo que deberíamos aspirar a eso, pero creo que tendría que ser complementado de alguna mejora de la representación, incluso geográfica, ¿no? Pensar en distritos más pequeños, sobre todo en el lado de diputados, digamos, que quedaría, porque hay muchas regiones que están sobre representadas y hay algunos espacios que no tienen nada también. Y por otro lado, debemos hacer algún mecanismo en el que los representantes sean realmente representativos, con lo complejo que eso termina siendo, pero creo que ya que estamos en reformas, pues tendríamos que aspirar a algo complementario a eso, ¿no? De acuerdo. En otras palabras, no creo que la bicameralidad sola solucione las cosas. Así es, de acuerdo. Tengo la misma sensación, José Carlos. Ahora, se viene la elección para la mesa directiva y las posibles alianzas las vamos a conocer en las próximas semanas. ¿Cuál es el peso de esta elección? Que si el gobierno de Dina Boluarte no termina por la crisis política permanente que atraviesa, quien esté al frente de la mesa directiva asumirá la presidencia de la República. ¿Crees que se dará una lucha encarnizada la que tendremos por delante? Bueno, esta creo que es la elección de la mesa directiva más incierta que tenemos en muchos años, ¿no? Creo que, de hecho, los últimos 2 años tú tenías dudas sobre la identidad del presidente o la conformación, pero era casi indudable que iba a ganar los grupos de centro-derecha, digamos. Ahora eso es muy incierto, ¿no? Creo que el pacto inicial del 2021 se rompió mucho antes de que cumpliera un año y desde entonces se ha avanzado esa coalición con muchas fisuras al interior, incluso de algunas bancadas, ¿no? Entonces, si al frente tienes más bien partidos que podrían cubiletear o podrían tener mayor habilidad de negociación, como Podemos, Somos Perú, o mayor versatilidad, como el bloque magisterial, pues la situación es un poco más complicada. Lo que habría que ver es sobre qué se apoya, digamos, porque la elección de la mesa directiva la vamos a conocer el 26 Así es. De julio, ¿no? Entonces, algo más de un mes. Habría que ver cómo esta nueva mesa directiva dialoga con el Ejecutivo en adelante, porque ya con este distanciamiento de Fuerza Popular, que claramente se quiere ubicar en la oposición, ya con la incorporación de APP al gabinete a través de César Vázquez, pues que no te sorprenda que al final APP termine yéndose al otro lado y termine esto convirtiéndose en el nuevo oficialismo, entre comillas. Ahora, ahí la gran complicación va a ser, si esto se da, ¿qué haces con posiciones como la de Juntos por el Perú, que creo que sí es una oposición irreconciliable con el Ejecutivo, ¿no? De acuerdo. Entonces, va a ser una situación muy movida, acrecentada además por la fragmentación, ¿no? Se anuncian movilizaciones este sábado 24 en Lima. Varias organizaciones a través de redes sociales están convocando a una movilización. Se viene la llamada toma de Lima. Quería preguntarte si estaremos ante un julio caliente o todavía hay un sector de la sociedad que no está muy dispuesta a movilizarse. Yo creo, mira, es que en general en términos históricos yo te diría que la sociedad limeña, la sociedad peruana es algo más apática, ¿no? De hecho, lo que vimos con Merino fue más una excepción que una generalidad, ¿no? O sea, nosotros que hemos sido estudiantes en los 90, Carlos, recordarás, eran años y años de protestas y recién como en el 2000 hubo algo y ni siquiera la marcha en los 4 suyos fue la determinante en la salida de Fujimori. Sin duda tuvo un peso, pero lo determinante fueron las contradicciones internas, ¿no? Entonces, yo creo que Boluarte va a terminar movida más por ese lado, por algunas cosas políticas donde todo como que se estuviera deshilachando, que por el lado de la protesta social, ¿no? José Carlos, Mario Vargas Llosa vuelve de alguna manera al ruedo político, se inscribe en el partido de Pedro Cateriano
y hoy me he enterado por redes sociales que Flor Pablo renuncia al Partido Morado. Entradas y salidas, ¿qué lectura te dejan? Bueno, creo que es lo propio de un sistema de partidos que está, esperemos, en reformación, ¿no? Creo que es positivo que un partido como Libertad Popular, que empuja una mirada liberal de la política, se inscriba, logre además hacer con los nuevos requisitos que ya planteaban las reformas que hicieron hace algunos años. Pero por otro lado es también, digamos, no causa cierta pena que un proyecto que empezó con mucha expectativa, como el Partido Morado, también termine en esta situación, ¿no? Ya en la práctica, los 3 congresistas que pusieron, 2 de los cuales eran militantes, el otro invitado, pues ya en la práctica no tiene nada, ¿no? Entonces, y nace no mucho tiempo, era una fuerza promisoria, ¿no? Con una gran cantidad de militantes, ¿no? Entonces, yo siempre que veo que un partido desaparece me da pena porque muchas veces representa la expectativa de mucha gente, ¿no? Por supuesto que lamentablemente hay partidos que también son formados para hacer negocios. A eso no me refiero a aquellos que han querido aportar, ¿no? Y que en su momento tuvieron cierto poder y que luego terminan diluidos, ¿no? De acuerdo. Has mencionado a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador. Yo quería preguntarte, José Carlos, más allá de su posición política y el hecho de que se coloque, ¿no?, en una oposición frente al gobierno de Dina Boluarte, no termino de entender su posición frente a las elecciones donde ganó el presidente Castillo y donde sigue insistiendo en la figura del fraude. Una figura además que no entendería en la medida en que la bancada de Fuerza Popular fue elegida en ese proceso electoral, por lo tanto también estaría en offside, también estaría invalidada como tal. ¿Tienes alguna reflexión al respecto? Bueno, yo creo que compartimos el desconcierto, ¿no? Porque efectivamente ese cuestionamiento, el cuestionamiento de la segunda vuelta electoral, yo tampoco nunca terminé de entenderlo porque nunca se evidenciaron las cosas que se decían. Siempre se dijo, tenemos sospechas. Yes. Y eso no es algo suficiente para descalificar un proceso electoral, ¿no? Yo he sido muy crítico de varias de las decisiones que han tomado el jurado y los jurados electorales especiales, como la exclusión de algunos partidos o de algunos candidatos por razones formalistas, pero que eso constituya una voluntad deliberada de amañar los resultados, creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Tenemos que mejorar las cosas, obviamente, para que un proceso electoral sea absolutamente reconocido por todos. ¿Crees que la caída... del periodismo, ¿no? Perdóname, José Carlos, ¿crees que la caída del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMP en manos del Congreso, es decir, la decisión de tumbarse las cabezas de las mismas, podría ser un parteaguas para que la sociedad peruana se sienta mucho más interesada en movilizarse y en expresarse en las calles? Mira, con la apatía que te he comentado, dudo que ese sea un disparador. Creo que un disparador más yo creo que todas aquellas decisiones que son percibidas como arbitrarias, pero que además impactan directamente en la gente, o de manera mucho más directa. Mira, las manifestaciones más masivas de los últimos años han sido la ley Pulpín y las manifestaciones contra Merino. Sí, pues. Y las manifestaciones contra Merino las dio un Congreso muy impopular frente a un presidente muy popular, ¿no? Y además de una manera que fue percibida como arbitraria, a pesar de que, digamos, puede haber cumplido los procedimientos y lo que fuera, pero la percepción fue de algo arbitrario, ¿no? Entonces, yo no creo que eso se dé en este caso, porque es un tema muy técnico que no me parece que vaya a mover a la gente, bueno, salvo que haya alguna narrativa que termine siendo persuasiva de eso, ¿no? Claro. Una pregunta más de fondo, probablemente compleja, pero la dejo sobre la mesa, José Carlos. El sistema político peruano sigue sin dar respuestas a la crisis y sigue en una evidente fragmentación y debilidad, por supuesto, de los actores políticos. Yo quería preguntarte si en los 2 años que tenemos hacia el 2026, ¿hay espacio político para corregir parcialmente esto de cara a las elecciones? Bueno, tenemos 3 años, pero también creo que serán insuficientes, ¿no? Sobre todo porque no hay voluntad. Yo no creo, si te fijas, ayer se han quedado en el Congreso, porque todos estos cambios tienen que pasar por el Congreso. Y estamos ante un Congreso que, por ejemplo, habilita a la presidenta con esta insólita gobernación remota. Insólita. Y creo, la verdad,
yo no he encontrado, más allá de algunos integrantes de su círculo, del círculo de constitucionalistas que le asesora, no he encontrado algún sustento real, y a mí la verdad me hace mucho ruido la aprobación de esta ley de gobierno remoto. Entonces, ese Congreso, el Congreso que se queda hasta las 4 o 5 de la mañana para aprobar cosas declarativas, entonces yo no, la verdad soy muy escéptico de lo que este Congreso puede hacer en materia de esa reforma, ¿no? De acuerdo. José Carlos, me quedan 10 segundos. Tú que eres un escritor impenitente y un analista que permanentemente está frente a su computadora escribiendo, ¿qué tienes entre manos? ¿Cuándo habrá una próxima publicación de José Carlos Requena? Bueno, la verdad tengo esos intereses algo postergados, pero ya será momento de retomarlos y serás uno de los primeros en saberlo, Carlos. Te lo agradezco mucho. José Carlos, gracias por haber estado con nosotros y gracias por la lucidez con la que nos explicas algunos temas siempre delicados. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.